ya se volvió una plática, ¿no? Más entre colegas. Volviendo al tema Ajá. de lo de las clases de piano complementario con Olga Shkurak, bueno, pues fue llegar a cierto nivel que ya sobrepasaba el nivel de piano y pues ya, adiosito, ¿no? A otras cosas, lo cual también me dio más libertad de concentrarme ya en el trabajo específico de perfeccionarme en el violín y en la música de cámara, ¿no? Ujú. Aquí hay un dato muy importante. Eh, y que de hecho eso después yo se lo busqué transmitir a mis alumnos ya después de graduarme fui maestro en el Conservatorio de las Rosas, Claro. es el asunto de no eh, quedarse nada más con hacer lo mejor posible lo que tiene que ver con eh, tu desarrollo como instrumentista. Ujú. A la par de que yo estaba en violín, en música de cámara, en piano complementario, yo también me esforzaba por hacer lo mejor posible en armonía, en análisis, en En historia todas de las la materias. música, en apreciación, en coro, en todo eso. Porque lo que yo les he insistido a los alumnos es que la formación debe de ser integral. O sea, no es nomás el instrumentista, Claro. ¿no? Sino es el músico como tal. Correcto. Y un músico se conforma de un bagaje enorme de conocimiento aplicado, ¿no? Por Que supuesto. tienes que hacerlo. Entonces, Claro. es muy importante el que uno como instrumentista, está aplicando todas esas cuestiones teóricas, ¿no? Desde Ujú. cuestiones históricas, musicales, cuestiones Claro. estéticas, cuestiones de estructura de la obra, de armonía, Ujú. no sé, demasiadas, no nada Por más así como supuesto. que, ay, sí, aquí porque me gustó que salga esto más fuerte ya. No, no, no. Todo tiene que tener un sentido. Y así es como vas armando tú un discurso musical como intérprete. Claro, por supuesto. Entonces, y creo que eso también nos ayudó mucho, o por lo menos hablo por mí, la maestra Gela, a entender y trabajarlo desde este concepto, ¿no? Claro. De, eh, pues ahora sí que a un nivel ya de arte, ya de respeto, ¿no? Claro. Pues mira, Miguel, la verdad es que no quisiera incomodarte de ninguna manera. No es mi intención. Claro. Pero a mí me parece, digo, a lo mejor digo una descabellada, pero no lo creo que sea. A mí me parece que fuiste un niño genio. Ujú. Digo, no sé, ¿qué opinas al respecto? No lo sé, porque Y, y- creo y- y- y que... lo digo por muchas razones, Ajá. muchísimas. Una de ellas es, por ejemplo, que yo creo, a mí me parece, y yo creo que muchos estaríamos de acuerdo, a pesar de que yo no fui alumna de conservatorio, pero bueno, pues soy parte de la sociedad, de la comunidad de músicos y más o menos Ujú. cercano. A mí me parece que fuiste el alumno predilecto, el preferido de la maestra Geller. Ujú. Me da esa impresión y muchos lo comentan, ¿no? Pero no es porque le hayas caído bien, sino porque resultaste una persona apta para el violín. Para el Ajá. violín. En el propio conservatorio, donde después te hiciste profesor, fuiste una de las figuras más importantes para todos, para alumnos, para colegas profesores, para las autoridades. O Ujú. sea, incluso el rector en ese periodo, pues, Miguel era una persona especial, respetable, ¿no? Y en general, o sea, en la Universidad Michoacana, en la facultad, yo me acuerdo haber platicado con el director, uno de los directores, Gerardo Sixtos, Sí. decía, yo es que a Miguel lo quiero aquí de maestro, ahí, la Miguel, o sea, lo quiero de Ujú. profesor aquí, ¿no? Y así de manera general, ¿no? Entonces, y yo he comprobado cosas, ¿no? Tienes una memoria fantástica. Me acuerdo cuando estás dando instrucciones, por ejemplo, a los colegas o a la propia orquesta, y pues lo tienes en la memoria, o sea, está todo aquí, ¿no? Y aquí. Entonces dicen, ay, caramba, pues eso es algo muy especial, ¿no? No se dan macetas. Ajá. Entonces, a mí me parece que, y bueno, creo haber leído algunas notas en periódicos y Ajá. creo que más o menos también así te anunciaban, ¿no? Como un niño genio, y los comentarios de los colegas, ¿no? Así es. ¿Cómo viviste eso? ¿Qué pasó? ¿Te lo creíste alguna vez? ¿No lo Fíjate creíste? que, fíjate que no me lo creí. No me lo creí ¿Jamás? ¿Ni hoy lo crees? porque, de hecho, yo decía, bueno, a ver, nunca me mencionaron como que fuera niño genio, ¿no?
Sí como muy precoz o dotado, eh, inclusive ya cuando estaba ya acá en el conservatorio en Morelia, pero yo decía, no, es que realmente genio, pues así como Mozart, ¿no? O sea, hay un detalle. Yo, para componer, Ujú. Nunca se te dio. nunca se me ha dado. Ni has querido. ¿Es Ni porque he no has querido. querido o porque... o qué? Siento que no se me dan las ideas musicales como para poder desarrollarlas. ¿Ok? De repente sí tengo sentido de ciertas melodías y que las puedo estructurar, pero de manera muy sencilla y con armonización sencilla y hasta ahí, ¿no? Entonces, pensando en un Mozart que a los 11 años ya estaba componiendo conciertos de teclado y orquesta, Claro. vaya, ya es otra cosa. Ajá. O inclusive pensando, por ejemplo, en mis queridos Beatles, ¿no? Claro. O sea, ni la peor canción que ellos hayan compuesto y Ajá. grabado. Sí, O sí, sea, sí. yo no dudo mucho que yo pueda llegar a un nivel de composición de la peor canción de ellos. Ok, ok, ok. O sea, Ajá. ese lado para mí es muy complejo y los que son genios no solamente tocan instrumentos o hacen, ¿no?, diversas cosas en la música, componen también. Y hay ciertos puntos, por ejemplo, de la composición que no se me da, ¿no? Ujú. Lo que sí siento es que sí hubo mucho trabajo en mi preparación intelectual, no solo en el aspecto de la música desde niño, sino también en las bases de la instrucción normal, ¿sí? ¿Cómo te iba en la primaria? ¿Sentías En también la estas primaria me iba muy diferencias bien, con pero los demás sí compañeros? debo O... decir que yo sí tenía presión, sobre todo de mi mamá, para sacar notas altas, ¿no?, Ok, todo ok, el ok, tiempo. ok. Entonces, las vacaciones, yo recuerdo mucho, era así, vacaciones, ¡ay, China libre! No, mi cuate, llegaba con unos libros que se llamaban el Gather, Ok. los recuerdo muy bien de manera infame, ¿no? Ajá. Porque eran así de cuadernos de matemáticas. Ujú, ujú. Y a ver, ¿cómo dice aquí? Estos 20 ejercicios tienes que resolverlos en 10 minutos o Hijo. algo así, unas cosas ahí, pues, del nivel que supuestamente tienes que tener en el año de primaria, Ajá, pues, de lo complejo, ¿no? ajá, ajá, ajá. Y de repente así eran hojas y hojas y en 10 minutos, esas eran las vacaciones que me pasaba. De repente, entonces no se me soltaba y siempre me tenían, ¿no?, Trabajando y trabajando, trabajando trabajando. el intelecto por ese lado, ¿no? Qué bárbaro. Claro, también yo tenía las oportunidades, pues, de disfrutar Sí, la claro, vida sí, de chico, teniendo juguetes, claro. jugando, viendo la tele, Sí, pero de claro. repente cuando había que hacer cosas que tienen que ver con la escuela o con la música, sí tenía que estar al 100, ¿no? Y Claro. eso fue, pues, en ese nivel, así, primaria, secundaria, prepa, no se diga, ¿no? Sí, La sí, prepa, claro. sí fue muy intensa. Claro. Mucho, mucho, Digo, muy intensa, observo ¿no? que tienes las fechas, o sea, ¿te acuerdas de fechas, de títulos, de cosas a lo largo de tu vida, ¿no? Entonces, Sí, eso tiene un brillo especial, ¿no? O sea, no creas que cualquiera, así como cuando dices lo de la música, así pues así la oímos todos, ¿no? sí. Tampoco esa memoria la tenemos todos, ¿no? Es verdad, ¿no? Y bueno, para el público que nos está escuchando, pues quiero decirles que Migue ha sido ganador de concursos, Ujú. ahorita que nos platique poquito. Aparte, pues ha sido profesor, también dio algún tiempo clase en la Universidad Michoacana, mucho tiempo dio clase en el Conservatorio de las Rosas, eh, ha sido músico de la Orquesta de Cámara de la Universidad Michoacana, es músico integrante de Sinfónica de Michoacán y además fue director de la Orquesta Sinfónica de Michoacán. Y culpable, digo en el buen sentido de la palabra, culpable de la edición del único libro que existe en la historia de la orquesta, ¿no? Entre muchas otras cosas buenas, se compraron muchas ediciones de música para la orquesta de altísima calidad y bueno, hubo una gran aportación no solo en Sinfónica de Michoacán, sino hay una gran aportación a la música en Michoacán gracias a tener a Miguel el Ángel García aquí, en Morelia, porque se pudo haber ido. La verdad es que lo Así es. pudimos haber perdido y estuvo latente todo el tiempo, pero milagrosamente para todos los michoacanos, gozamos de haber tenido a Miguel toda la vida.
Miguel, no En manches, efecto. gracias por estar en Michoacán, la verdad. Nos No, haces no, fuertes y nos haces ser una buena orquesta. Gente no, qué como amable, tú en la gracias. presencia en esta orquesta, pues es la que hace la orquesta, los integrantes. No, y sobre todo que, pues, agradezco que me haya dado el medio musical moreliano, la gente de Morelia, el público, Morelia en sí, me haya abierto los brazos para poder, pues, quedarme a vivir y desarrollarme profesionalmente aquí en esta ciudad. Yo tengo, pues de hecho, desde que llegué aquí a Morelia, que entré al conservatorio, eh, fui miembro fundador de la Orquesta de Cámara de la Universidad Michoacana, ¿no? Claro. Entré en diciembre del 93. Ajá. Después de ahí, siempre estuve colaborando como extra aquí en la Sinfónica desde marzo del 94 y luego después ya entré ya de fijo en abril del 2000, ya cumplí ya 26 años Claro. aquí en la Orquesta Sinfónica como Así es. miembro de base. Ajá. Entré en el 94. De hecho, fue curioso porque ese día que entré como miembro del ensamble de música contemporánea de Las Rosas, yo era estudiante del conservatorio y entré ya a tocar ya como miembro profesional al ensamble, ya con los maestros del Sí, conservatorio. tu propia maestra, ¿no? La maestra Exacto, con la Guela. propia maestra Guela. Maestro Portillo. En efecto, el Claro. maestro Alfredo Valdés Brito. Caramba. Bueno, Sí, sí, claro. Cuando me invitaron, lamentablemente ese día fue cuando falleció Eduardo Mata en su accidente de avión, Ajá. neta. Ese día yo estaba tocando de solista con la Orquesta de Cámara Ok. de la Universidad Michoacana. Sí, sí, sí. Y ese día también me avisan que entraba al ensamble de Las Rosas y de ahí me mantuve pues hasta alrededor de julio, agosto del 2014. Sí, claro. O sea, fueron casi 20 años. Sí, no. Y que tocamos de todo tipo de repertorio. Claro. Fueron los primeros discos que prácticamente grabé profesionalmente, ¿no? Como músico profesional. Claro. Y que, bueno, se pueden disfrutar inclusive en la red, en el streaming en Spotify, en Tidal y esas plataformas, por supuesto. que es el Marcias y Apolo, que tuve el orgullo o el honor de hacer la primera grabación mundial de la sonata dúo para violín y viola del maestro Manuel María Ponce. Ok. La primera grabación existente. Wow. La hice cuando tenía 19 años. Entonces, digo, si eso no es ser un genio, entonces yo no sé. Pues digamos que, como decía la maestra, y me lo decía a mí, dice, no hace falta solo tener talento, dice, hay que trabajarlo. Ah, no, sí, Dice, claro. porque pues si no, no, sí, por dice, supuesto. no surge así nada más de las macetas, claro. ¿no? Sí, por supuesto. Y tiene razón. Sí, claro. Entonces con el ensamble yo grabé 2 discos, otro más como alumno del Conservatorio de Las Rosas. Claro. Después de eso, bueno, ocupé el cargo de concertino en la Orquesta de Cámara de la Universidad en el 98. Correcto. Y bueno, hasta ahí estuve hasta que, bueno, situaciones durante la pandemia Claro. que se dieron. Ahí también duré buen rato. Sí, claro. Como profesor en el Conservatorio de Las Rosas de 2000 a 2014. Claro. Que, bueno, tuve el gusto de que pasaran por las aulas muchos músicos muy interesantes. ¿Cómo no? Que ahorita ya están ya ocupando puestos importantes a nivel en nacional. orquestas a nivel nacional. Claro. Lo cual también conlleva una especie de retribución por herencia de lo que la maestra Guela también lo hizo en su momento con muchos músicos. Por supuesto. Y que los mismos Vitrán y el Cuarteto Latinoamericano, Javier Montiel, hicieron también con sus alumnos, ¿no? Que Por también supuesto. han ocupado puestos importantes Claro. en el medio musical aquí en México y en el extranjero, ¿no? Claro. En cierto momento, no recuerdo si en 2005 o 2007, yo fui también director del ensamble de Las Rosas. Okay. Entonces, a la par que tocaba violín, también de repente dirigía algunas cosas, ¿no? Claro. Ya estando acá en la Sinfónica, como lo has mencionado, también fui director de la Sinfónica. Director de la Sinfónica. Artístico del 2015-2017, wow. Que recuerdas que hicimos sí. aquí con nuestro productor, que hicimos
con Carlitos. Sí, Carlitos. Un documental, yo creo que es el primer documental de los 55 años, ¿verdad? Ah, Si no sí, sí, recuerdo, cómo no, sí, sí, de la claro. orquesta, también lo pueden ver ahí en Sí, sí, YouTube. está bien, Ahí, vale por la ahí pena. está. Claro. También editamos un libro con la primera parte de la historia de la Orquesta Sinfónica, Claro. que bueno, fue una hechura totalmente tuya. Ajá. Hicimos cosas No, muy, muy muy interesantes buenas, en ese claro. periodo corto 2015-2017. Claro, claro. Se grabó Pedro y el Lobo, Se grabó que también Pedro ya y lo el pueden Lobo. escuchar en Spotify. Claro. También esa grabación Sí, tardó un sí, sí. poquito en salir, solo me enlatadón un rato, Claro, pero salió. claro. Después, bueno, fui director honorario de la orquesta en un periodo cortito, en el 2023. Exacto. Creo que ha habido cosas No, muy, muy muchísimas. Y interesantes bueno, y aquí. otra importante también decirle al público, en pandemia, que muchos lo aprovecharon a favor. Aquí hay un ejemplo, ¿no? Hizo una maestría, ¿no? Cuéntanos de eso. Exacto. Como bien dices, en pandemia había que ocuparse en algo. Claro, muchos lo hicieron. ¿No? Sí, sí, Y sí. entonces, a la par que estaba yo haciendo los comentarios a conciertos ya pregrabados de la Orquesta de Cámara de la Universidad Michoacana y que había que subirlos a redes sociales. Entonces, fue muy interesante. Hacía los comentarios y de repente ponía algunos ejemplos con el violín de ciertos trozos musicales. Y en una de esas, yo siempre he tenido mucho como ese gusto por lo técnico, ¿no? Los aparatos y todo eso, la producción del sonido ya en lo que tiene que ver con los aparatos. Ajá. De hecho, en Tampico, mi segunda opción, si no entraba a la carrera de música, que obviamente no iba a ser en Tampico, tenía que ser fuera de Tampico porque allá no lo había y creo que no lo hay, lamentablemente. Claro. Ajá. A lo mejor igual y me corrigen, pero hasta donde yo sé, ¿no? Uh-huh. Pero si no lograba entrar a algo de música ya serio, como músico profesional en carrera, yo dije, bueno, mi segunda opción es licenciado en Ciencias de la Comunicación. Y no tanto por estar frente a las cámaras y de locutor y hablando y todo ese rollo, sino por la cuestión de estar en aparatos y en la cuestión del sonido. Y la edición y estas cosas. Exacto, todo ese rollo, ¿no? Ecualización y eso. Ajá. Y en pandemia, entonces, me topo con esta situación en una escuela de España de cursar esta maestría en producción musical en y España, en grabación fantástico. de audio en Pro Tools, ¿no? Sí, sí, sí. Que eso te sirve para cualquier cualquier programa de grabación, edición de audio, ¿no? Claro. No necesariamente Pro Tools, sino cualquier otro, ¿no? Entonces lo curso, lo realizo, obtengo mi diploma y entonces yo obtengo ya ese grado, ¿no? Ah, claro. Esa maestría Fantástico. en la Escuela Superior de Arts de España. Muy bien. Y me ha sido muy interesante porque de repente sí me ha tocado hacer algunos proyectitos y entender muchas cosas de cómo sacarle jugo, ¿no? A toda la cuestión del audio, ¿no? Del sonido. Claro. No solamente en la cuestión de lo clásico, que es un mundo muy especial, sino también en las cosas de lo popular, ¿no? Claro. Que es, las bandas de rock y todo ese rollo, que también es otro mundo muy aparte. Sí, por supuesto. En la cuestión de, pues sobre todo de la grabación y de la mezcla, ¿no? Claro, claro. Y es muy interesante. Claro. Entiendo que es una parte mía como de esa inquietud de seguir haciendo cosas dentro de la música. Por supuesto. Y no quedarme tan pasivo, ¿no? Claro. Aquí en este punto, este es otro como de los últimos proyectos, ¿no? Que estamos desarrollando con mi familia. Antes de que lleguemos a este punto, porque sí, esta parte ya será la final. Ándale. Bueno, tengo una duda que a mí me come las ansias y me gustaría que la compartieras aquí, ¿no? Ajá. Digo, te he visto dirigiendo y además que lo haces fantásticamente bien, ¿no? ¿Qué pasa en la mente de Miguel en ese momento? Digo, yo a veces trato de leer el piano y decías hace rato, ¿no? Es que hay que usar los dos hemisferios, ¿no?
y trato de ver pues, a veces a dos voces sencillito, ¿no? Y así, y cuando acuerdo ya me voy con la mano derecha y ya la izquierda ya la perdí, o a veces voy con la mano izquierda y ya la derecha, pues quién sabe, entonces, nada. Y más cuando, y eso son dos voces, ¿no? Pues son tres, cuatro, ay, Dios santo. No, sácate, ¿no? Mejor un sonidito aquí, ¿no? Pero en una partitura, no manches, o sea, ¿qué onda? Y además instrumentos que se transportan, o sea, ¿qué sucede en la mente de Miguel? O sea, abres la página y Sí. ¿qué onda? Digo, yo la abro y de verdad es como cuando abro un coche, ¿no? Así, que no sé nada y se me para y abro la cajuela así, ¡ay, Dios, no! Pues cierre mejor, ¿no? Cerrar otra Entonces, vez. pero ¿qué pasa en la mente de Miguel? Digo, ayúdanos Claro, a decir, ¿qué pasa? ¿Qué sucede? es Oye, es interesante. todo. ¿Qué sucede? La idea, y esto es parte de esa instrucción, ¿no? En la dirección de orquesta. Lo ideal es que tú tienes que llegar antes al primer ensayo con orquesta, pues Ajá. tienes que tener ya todo estudiado. Pero, ¿cuál es esto? Y de hecho, Hermann Scherchen lo dice muy claramente. Primero tú tienes que estructurar todo mentalmente. Cuando tú lees el score, tú en el estudio de ese score tienes que tener una lectura de muchísimos parámetros, ¿no? De cuáles son las partes muy importantes, las secundariamente importantes, en tercer lugar importantes, no tan importantes, apoyo armónico o rítmico. Y a partir de ello empezar a estructurar un discurso musical. Pero todo tienes que trabajarlo en la mente, lo vas leyendo y tienes que irlo imaginando y escuchando. ¿Junto? Todo junto, tiene que ser. O sea, para eso obviamente hay un entrenamiento, ¿no? De situaciones como de separar auditivamente, ¿no? Las cosas internamente. Ese oído interno es fundamental para un director de orquesta. Y dentro de esta estructuración de ese discurso musical, ya que tú terminas el estudio de toda la partitura, tienes que empezar a trasladarlo mecánicamente. Ojo, lo mecánicamente es hacerlo con las manos para que tenga los resultados que tú esperas que suenen en los músicos de la orquesta. Porque tienes que hacer una referencia visual de tu gestualidad, una referencia visual para que se traslade ese discurso musical que tú estás ideando acá. ¿Sí? Por eso, la gestualidad, el mover las manos adecuadamente, es mucho más importante que estar explicando y diciéndole a los músicos, quiero que suene así es ese, no. Tiene que comenzar o tienes que lograr que eso sea desde la gestualidad de los movimientos. Claro. Ya si no se logra, ok, entonces entra plan B. Entonces ahora sí decírselos verbalmente o explicado, Okay. todo eso. Oye, ¿sí? aquí sucede una cosa, digamos, hasta contradictoria, ¿no? Ajá. Ok, Miguel, su violín le dan su violín y puede sonar para los oídos de la maestra Gela y para todo mundo, para muchos, perfecto, ¿no? Ah, sí, no, es más, voy a platicar una anécdota rapidísima, Sí. ¿no? Estábamos en un ensayo con Román Revueltas, ¿no? Sí. Digo, tampoco es poca cosa, es un gran maestro, ¿no? Y de pronto estábamos ensayando y una obra de Camille Saint-Saëns, que lleva el violín, ¿cómo se llama? Ah, era el solo de la Sí, danza La macabra. danza macabra. Sí. Estábamos en la danza macabra, ¿no? Pues un ensayo X normal, primer día de la semana, ¿no? Y llegamos, pues entra la orquesta, ¿no? Abre, y de pronto, ¡pam! Silencio total para la orquesta y el único que entra es el violín solo, ¿no? Pues todo el mundo así, y Miguel estaba en el violín tocando, ¿no? Todos nos quedamos así, ¿no? Así que creo que ni te dejamos terminar, ¿no? O sí terminaste. Y la orquesta entera se pone a aplaudirte. Ya. No sé si recuerdas eso. Y el mismo Román, Sí. así. El Román así, sí. ¿No? Caramba, impresionante, ¿no? Maravilloso, perfecto todo, ¿no? Dijera la maestra, perfecto. Que eso era complicado. No. Pero aquí le hubiéramos dicho, maestra, venga. Pero a ver, ¿qué pasa cuando, bueno, Miguel agarra la batuta y ya no depende de ti el sonido? Digo, qué contradictorio, ¿no? Entonces dices, no, pues yo resuelvo aquí, ok, yo quiero. Pero de pronto, híjole. Lo que pasa es que ahí, y eso hay que tener desde antes, desde mi punto de vista, un concepto
de coordinador de fuerzas. Coordinador de fuerzas de las personas que están a tu cargo musicalmente, que primero son personas y después son músicos. Ujú. Es la labor que hacen. Claro. Entonces, dentro de esa coordinación, tú tienes que llegar con ese espíritu de invitación a coordinar esfuerzos para sacar lo mejor posible de la partitura. Ujú. Es complicado, ¿no? Porque siempre habrá resistencias por algún u otro lado, pero si tú tienes estructurado mentalmente cómo hacer eso, sobre todo desde el discurso musical estructurado, que es como leer un libro o un discurso de oratoria o lo que sea, con sus entonaciones, sus puntuaciones, su punto y aparte, todo eso, lo mismo tiene la música, nada más que aquí es con sonidos, ¿no? Ujú. Entonces, eh, teniendo esa estructuración del discurso musical y la claridad en la gestualidad, hay que buscar darle esa confianza al músico para que pueda entenderte, seguirte en esa realización de ese discurso musical, dejarse llevar y apoyarte y hacer un trabajo en conjunto, teniendo la claridad de todo. Por eso es importante todo el estudio previo. Claro. ¿Sí? Aquí en el estudio previo, a veces lo puedes tener, a veces no. A veces de repente llegas a la partitura como me pasaba con la heroica y todo eso y ¡pum! De entrada, ¿no? Sí, claro. Si lo conoces porque lo escuchaste, ok, perfecto. Vas muy bien, pero si es alguna obra nueva, entonces ahí hay que aplicar los golpes de vista, ¿no? Así, y sí lo he tenido que hacer de repente, así golpe de vista, ok, esta parte es importante, esta no tanto, aquí es armonía, vámonos, y empezar a marcar. Híjole. Entonces, sí tiene uno que estar Sí, es complejísimo, ¿no? preparado para todo eso, ¿no? Sí, Entonces claro. aquí sí hay que aplicar un poquito como una cuestión de memoria fotográfica, ¿no? Para Exacto. reaccionar Yo nunca te pronto, vi ¿no? una falla, ¿eh? Todo así No, se perfecto. agradece. O sea, Yo sí he caramba, bueno, notado algunas, sí. pero sí procuro en la medida no interferir, ¿no? Sobre todo Ok. en que el músico entre en la realización del discurso musical, que lo que tú estás proponiendo se convierta también en su manera de hacer ese discurso musical, ¿no? Claro. Esa es la idea de colaborativa, ¿no? Claro. Entonces, volviendo al tema de la preparación, tú puedes tener el tiempo en casa, lo que gustes para prepararte. Claro. Si tienes ese tiempo para llegar con todo estructurado, en teoría no debe de haber error de lo que tú haces, porque tú ya debes de tener ya todo bien calculado y medido de Estructurado. cómo hacer, Claro. ¿no? Es un paradigma. El paradigma de Miguel en la dirección. Sí, esa es la Oye, cosa. Miguel, pues Sí. digamos ya para cerrar, Ajá. bueno, definitivamente eres un extraordinario violinista, un extraordinario Gracias. director, una extraordinaria persona. Y créeme que eres de los elementos que presume la Sinfónica, que ha habido varios, ¿no? Y hay varios. Pero bueno, tú eres un elemento muy importante. Si algo hay que presumir es al maestro Miguel Ángel. Y con Gracias. mucho orgullo y además seguro con un reconocimiento nacional sin ninguna duda, ¿no? Eso es Gracias. maravilloso. Y bueno, y además ya dijimos, ¿no? Has hecho de todo. Sí. De todo lo que se ha podido, ganador de concursos, profesor, formador, de todo, ¿no? Pero hay una parte muy importante que yo creo que es como ya encontrar, bueno, el verdadero, la verdadera propuesta de Miguel Ángel García, que a mí me parece que hacia allá es este asunto, ¿no? Ajá. Esta última parte final, porque bueno, ahorita ya no estás dando ni clases en el conservatorio, ni ahorita eres director de la orquesta, ni estás en la de cámara, y muchas cosas, digamos, llegan a un término Así es. por naturaleza. Pero ahorita estás en un proyecto que me parece maravilloso con la familia, con una asociación y con una propuesta muy firme. En efecto. Platícanos de eso para ya, Sí, digamos, cerrar y terminar esto es un proyecto Ajá. que lo habíamos estado manejando con mi esposa, también con algunos de los chicos.
pero sobre todo más orientado. Hay dos vertientes, ¿no? Hay que hablarlo. Una es a la que se dedica mi esposa, que es el biomagnetismo, que es, bueno, es una terapia muy interesante en cuestiones de salud, que ya habrá en algún momento oportunidad de que lo puedan revisar. Ujú. Y por otro lado, la cuestión de la música. Pero en el aspecto de la música siempre hubo como el interés de apoyar esas, no puedo decir carreras truncas, pero esos deseos truncados de personas adultas que por alguna razón ya no pudieron continuar estudios en la música o de un instrumento. Independientemente si fueran una institución profesional o que se dedicaran o quisieran dedicarse a eso profesionalmente, a lo mejor por el simple gusto, pero por azares de la vida no pudieron ya seguir en el estudio de piano o guitarra o canto o lo que fuera, y se quedaron siempre con esa tentación, ¿no? Entonces, el objetivo de lo que estamos trabajando es, bueno, ¿y por qué no hacemos o buscamos el darle clase a esos adultos para que puedan retomar de manera muy tranquila, sin exigencia profesional, por el simple gusto de ellos retomar lo que no pudieron hacer años atrás en sus vidas, ¿no? Es una cuestión humana, ¿no? Exacto, así es. Entonces la idea es, bueno, cómo lo estructuramos, después llegamos a la conclusión, pues tiene con cierta ayuda de diferentes personas e instituciones, era hacer una fundación, una asociación civil, la cual se llama Fundación DMPS. El DMPS. DMPS significa, por el lado del biomagnetismo, Ok. dinamismo magnético pro salud, Ujú. y por el lado musical es dinamismo musical pro sensibilidad. Ok, ¿Ok? ok. En el aspecto que a mí me concierne, que en este caso yo soy el que tengo más conocimiento de esto, que es en el de la música, Claro. Ujú. la idea es comenzar un proyecto donde a estos adultos que quieran tomar clases particulares puedan tomarlas con bases de solfeo muy tranquilas, sin presión, para que no pierdan ese fundamento teórico que siempre tiene que haber. Claro. Clases de poco de apreciación musical, Ujú. tampoco no muy fuertes así, estilo nuestro querido maestro Eduardo Montes, sino algo Claro, sí. normal, más para todo público. Ujú. Y lo importante es que puedan tomar clases de instrumento. En principio lo que se ofrece es piano, guitarra o canto. Fantástico. Ya después veremos la manera ya de integrar, y esto ya que se vaya estructurando mejor y tengamos un espacio adecuado, que cuestiones ya de hacer un pequeño coro, Claro. ya otras situaciones que ya Sí, se sí, sí, irán, sí. ¿Cómo se Dios mediante, se vaya contactan? dando, ¿no? ¿Cómo se contactan con la asociación para que puedan acceder e inscribirse? Así es. Eh, en la asociación lo que pueden hacer es contactarse al correo dinamismomps. Que ahorita lo escribe ahí Ahorita lo el escribe aquí Carlitos nuestro Queen. productor, Ajá. dinamismomps@gmail.com. Fantástico. Así es, ahí ¿Eso a pueden partir de cuándo? pedir ¿Ya se informes. puede o Ya se ya puede se ya puede? desde ahorita. Eh, la situación es que se acerquen, ¿no? Que tengan, otra vez puedan disfrutar de ese contacto con la música que por alguna razón no lo pudieron tener. Créanme que aquí es el momento pues, para atender No, y esa además situación, ¿no? con este extraordinario músico, pues digo, pues ni en el mejor sueño. Pues fantástico, No, fantástico. así Yo es. por eso me atrevo a decir que Gracias. me parece que tal vez inclusive pudiera ser que justamente esta parte de este acercamiento humano con las personas que quieran acercarse a la música podría ser finalmente, yo creo que a lo mejor el objetivo, el motivo por el cual tú estás en la música, mi querido amigo, Puede porque en ser. todos lados lo has hecho perfecto. ¿No? Qué amable, gracias por Pero bueno, las pero flores. acercarse con las personas, yo creo que eso no Sí. tiene precio. No, sobre todo, pues De que una manera, esto es un trabajo muy humano. O exactamente, de una sea, manera humana. nunca, y eso yo lo he dicho en todos los lugares en los que yo he estado,
laborando en orquestas, tocando como director, dando clases en todos lados, el acercamiento es con personas, Ujú, es con ujú. seres humanos, Claro, antes del música, antes de lo que sea. Entonces, como tal, hay que tener primero esa visión y a partir de ello empezar pues a trabajar, ¿no? Ya en materia, ¿no? claro. De eso es de lo que se trata. Sí, Y sí, ese es sí. el objetivo de esta fundación de MPS, de acercarnos desde el enfoque humano a trabajar con las personas desde el lado de la música o del lado del biomagnetismo. En el aspecto Fantástico. musical, el objeto es no solamente ahorita de entrada, esta cuestión de las clases, Claro. de solfeo, teoría básica e instrumento. Ujú, Ya después, y teniendo el espacio adecuado, a lo mejor por ahí el hecho de buscar unas charlas, hacer charlas ujú. para público en general, sobre todo de escucha atenta de la música, ¿no? Claro. Y aparte de eso, otro detalle que también se relaciona en mi aspecto lo de la producción musical Ujú. es una escucha de material, sobre todo de audio, auditivo, pero con la calidad adecuada, ¿no? Claro. Yo entiendo del Spotify, inclusive el YouTube, ¿no? Eh, que ayuda a que uno pueda escuchar infinidad de música en el catálogo, pero como lo decía, en algún momento lo leí el musicólogo Ricardo Miranda, Ah, mira, Miranda. hay que escuchar adecuadamente la música. Claro. Y bueno, aquí, perdón por quizás haya detractores, pero Ajá. bueno, mi visión es que escuchar archivos en MP3 pues no es lo adecuado, ¿no? Correctísimo. De aquí es mínimo en FLAC para arriba, en alta resolución, y la escucha y la percepción cambian mucho porque se dimensiona de otra manera la escucha de las grabaciones que nosotros hacemos, inclusive estamos acostumbrados a escuchar de toda la vida, ¿no? Claro. Es otra la percepción, es otro el mundo que nos abre esta Cierto. escucha. Entonces, también de repente en esas charlas sería cuestión Ah, de ok. introducir un Es poquito muy de este interesante, ¿eh? terreno del hi-fi como para eh, adentrar al público en general a que escuchen de una manera más adecuada tecnológicamente hablando Claro. eh, todo esto que tenemos de bagaje de música, ¿no? Pero Fantástico. son proyectos a un futuro a corto plazo que iremos Esto ahí incluso puede trabajando ser poco a hasta poco, un ¿no? posgrado, ¿eh? O sea, suena increíble. Sí, suena fantástico Sí, ¿cómo y me no? parece algo que siempre me ha apasionado. Claro. Inclusive fue en pandemia otra de las cosas que me apasionaron, toda Sí, esta cuestión claro. del hi-fi y todo ese Sí, 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 rollo. sí, 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 sí. Y que yo no lo entendía. Y que yo después que empecé a percibir las diferencias en la calidad de lo que escuchaba, de un tipo de archivo a otro tipo de archivos, con Claro. el equipo medianamente adecuado, ni siquiera de equipos carísimos, eh, sí hace una gran diferencia y sí le hace a uno un cambio en la manera de escuchar todas estas cosas, ¿no? Claro. Entonces, son planes a futuro que creo que se irán ahí solidificando poco a poco. Yo espero que sea a corto plazo, pero creo que, como lo hemos comentado con mi esposa y que ella me ha insistido mucho, la cosa no es como tenerle miedo al comenzar, ¿no? Claro. Sino es, pues órale, entrarle En el camino. y a darle para adelante. En el camino se van a dar las cosas. La cosa es, si se está siempre con el miedo, No, pues no lo haces. nunca inicias, ¿no? Nunca inicias. Claro, Nunca claro. inicia, la verdad. Entonces, ya que estamos en este camino, pues creo que se pueden dar Viene cosas muy una temporada muy interesantes. buena. Yo creo Yo que creo que si sí. nos has beneficiado a los michoacanos, yo creo que nos vas a beneficiar todavía más, mi querido Miguel. Qué amable, muchas Pues gracias. mi querido amigo, no sé si quieras agregar algún comentario, algo que se nos haya escapado, que quieras compartir con el público. Pues bueno, nada más, pues agradecerles todo este tiempo que han estado de alguna manera siguiendo mi carrera profesional, no solo aquí en Morelia, sino en todo el país. Entiendo que también en otros lados fuera del país. Les invito a que visiten mi canal de YouTube. Es Miguel Ángel García Ramírez.
También aquí nos lo también va a aquí poner el nuestro maestro productor Carlitos. nos va a ayudar ahí a ponerlo en pantalla. Y bueno, pues para que apoyen este nuevo proyecto de la Fundación DMPS, que estoy seguro les va a encantar. Y por último, pues también agradecerles mucho que pues nos estén o me estén siguiendo en mi carrera profesional, ¿no? Créanme que todo lo que yo brindo en el escenario es con el gusto de hacer música, hacerlo por ustedes y para ustedes. Muchas gracias. Qué bárbaro, mi querido Miguel. Muchas gracias. A ti. Qué amable. Muchas gracias. Éxito. Saludos a todos. Saludos. Oh. Michoacán, cultura viva.